Gracias a Dios por su misericordia. No puedo ver su sonrisa porque tiene el barbijo, pero sé que está contento. Porque ¿cómo estar triste si estamos en la casa de oración? Amén. Es el lugar donde nosotros podemos, donde el Señor nos cambia el lamento en baile, donde Dios transforma nuestras vidas para su gloria, donde nos borra la tristeza y nos trae alegría. Amén. Y muchos ya han experimentado esa alegría. En San Juan capítulo 13, verso 5, dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Amén. Gloria al Señor. Y a enjugarlo con la toalla con que estaban ceñidos. Y muchas iglesias practican este asunto de lavar los pies. No sé si vendrán con los pies sucios algunos, pero ¿cuántos lavan a Dios? ¿Pero qué significa realmente lavar los pies? Porque usted vino, se bañó cuando vino. Dos nomás, los otros vinieron sin bañarse. Tal vez no entendió que pregunte: ¿usted se bañó? Ay, Señor. Alábelo. Ahora, ¿qué significa el lavar los pies? Lavar los pies de los discípulos es un acto conmovedor que hace el Señor. Imagínense el Señor arrodillándose ante los discípulos, tomando un lebrillo y algo para secarle los pies. El Señor de señores arrodillado. Imagínense ese momento. Y esto ocurrió la última noche de su vida terrenal, antes de ser entregado para dar su vida por usted. Lo primero que nosotros entendemos de este asunto es demostrarle a los discípulos, primeramente, el amor que él tenía por ellos, y transmitirle a sus discípulos la verdad de que él estaba llamando al servicio, no a ser servido. En algunas iglesias acostumbran poner sillones ahí y sentar a los varones más altos, y se acostumbra que los otros los sirvan, ignorando así lo que hizo el Maestro con nosotros, que Él vino a servir, no a ser servido. En la tierra no estamos para ser servidos, sino para servir. Alábenlo. Él estaba demostrando con eso que habían sido llamados para servir unos a otros, no para ser servidos. Cuando dice gloria a Dios. La pasión por ser grande, por querer ser grande, había atormentado a muchos de los discípulos. La gloria sea para el Señor. Y Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. Quiero aclarar esto porque usted dirá: pero el pastor no me daba nunca los pies. Bueno, si un día viene con los pies sucios, se lo lavo. Pero creo que usted se bañó. Porque hoy es domingo, ¿no? Y los domingos uno se baña. Alabado. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Se peleaban por ser grande. Amén. Como el Espíritu Santo le acaba de profetizar a los músicos. Uno quiere cantar mejor que el otro. Y cuando hay ese espíritu en el cantor, canta más feo. Cuando más humilde y sencillo es, canta más lindo. Cuando más antiguo y orgulloso es, más feo canta. Alábame. Llamando, ¿por qué pasa eso? Porque el Señor se aparta del antiguo. Y la gracia a los humildes. ¿Alguien tiene que decir para Dios? Me voy a quedar solo en la iglesia de Él. Llamando a Jesús a un niño. Mire el ejemplo que le daba Jesús. Se ve que no entendía y era duro de entender porque tuvo que lavar los pies de último, porque ya esto lo venía el Señor trabajando con ellos. Y le dice, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo:
De cierto te digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es grave. Ya no entrar en el reino de Dios es un problema, pero ya no entrar en el reino del cielo es terrible. Así que cualquiera que... Ahí está el secreto. El humillarse. El considerar siempre al otro mejor que uno. El tener estima por el otro. No ser soberbio y altivo, porque el Señor tarde o temprano, como decían en el campo, te va a bajar el copete. Alábese. Vos podés hacer de las tuyas, le dices. Hace lo que quieras. Hasta que ese día se te acabó el crédito y hasta acá llegaste. Te hablé muchas veces, te solté muchas veces, te mandé la profecía muchas veces, te hablé y no quisiste entender. Seguiste con la tuya, bueno, hasta que llegaste. Alaben. El Señor le dice: cualquiera que se humille como un niño, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Alaben. Mateo 20:20. Veo que le gustó. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le fue a pedir la madre de Zebedeo al Señor? Y él le preguntó: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Muchas mamás creen que están en la cancha. ¿Viste cuando llevan los hijos a jugar pelota? Y de pronto salen los niños a la cancha y la madre ve que el hijo de ella no está. ¿Dónde está el técnico? ¿Usted no sabe que mi hijo lo traje para que juegue pelota y usted no lo puso? Póngame a mi hijo rápidamente. Y algunas madres dicen: mi hijo, el Señor lo puso para cantar, para tocar música. ¡Mentirosa! Eso lo sabe solamente Dios. Yo no puedo venir a la casa del maestro a decirle: Señor, yo quiero hacer esto. El siervo no está para pedir, ordenar, el siervo está para obedecer. Esta madre estaba confundida, le dijo: que estos dos hijos míos, saca a los otros, pon los hijos míos. Todos venimos con la actitud de servicio, pero el que ordena la iglesia es el Señor. El que ordena dónde va a estar usted es Dios. Yo me conformo con que me deje barrer el templo. Me conformo con que me deje lavar el inodoro. Ya estoy hecho con eso. De hecho lo he hecho y lo hago y no tengo ningún problema. Pero hay que ser atrevido para venir a decirle a Dios dónde queremos ir. Esta mamá le dijo: ¿qué? Ordena que en tu reino se sienten dos hijos mío, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, para inflar el pechito de esta mamá y decir: esos son mis hijos. Ahora hay que reconocerle a esta mujer la osadía. ¿Alguien dice gloria a Dios? Jesús respondió y le dijo: no sabéis lo que pedís. Alábelo. Usted se va a dar cuenta que en la iglesia siempre canta el que no tiene que cantar y toca el que no tiene que tocar y predica el que no tiene que predicar. Diga gloria a Dios que puede. ¿Va entendiendo? Lo siento, pero esta es la peor hora del culto. Hay que ser bien humilde para venir a la casa del Señor y hacer lo que dice. El Señor me bajó el copete a mí. Cuando en la iglesia donde yo me congregaba dijeron: vamos a levantar obrero. Ese día me bañé 3 veces, me puse 2 corbatas, estuve 4 horas probándome la corbata, tenía 2 nomás, me sacaba una y me ponía. Y llegué al culto temprano, perfumado, bañado, lustroso, y nadie me vio. Llamaron a otro y otros se ponían primero, y uno lo pateaba al otro y se ponía primero. Y habrán visto la cara mía, porque en ese tiempo no había barbijo. La cara de dolor que tenía, y dijeron: ¿qué vamos a hacer con ese?
Y se ve que hicieron, yo lo miraba porque estaban cerca del altar, hicieron una reunión y ahí llamaron y dijeron, bueno, lo vamos a poner a limpiar el baño. Y me mandaron a limpiar el baño. Se ve que lo hice bien porque después me ascendí. Y el Señor necesitaba abrir la boca, simplemente salir a la vereda para que su sombra tocara a algún enfermo. O el delantal del apóstol Pablo se llevara a un enfermo o a un atormentado por espíritu inmundo para que sanara. ¿Se da cuenta? Cuando usted logra estar bendecido, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Y después dejar que Dios lo ponga donde quiera. Entonces, para lo que Él lo llamó. ¿Cuánto alaban a Dios? Él lavaba los pies. No sabéis lo que pedí, dijo el Señor. Podéis beber del vaso que yo he de beber. Podéis tomar de la copa. De hecho, lo hicieron en la última cena. Le dio de la misma copa, ¿o no? Claro que sí. Podéis tomar del vaso que yo tomo. Y podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Está bien hasta ahí? Ahí vamos bien. Y ellos dijeron, podemos. Alábalo. Y él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. ¿Vas a tomar de mi vaso? ¿Lo está leyendo o no? Amén. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. No podemos venir a la viña a decirle al dueño de la viña dónde voy a estar o dónde él me tiene que poner. No vengo a dar orden, vengo a recibir órdenes. Alábalo al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a calmar el municipio. Cuando los 10 escucharon esto, ¿qué hicieron? Como algunos estarán enojados esta noche. Algunos estarán pateando la silla del otro. Alábelo. Es bíblico. Mi hijo canta mejor, no sé por qué no lo ponen a cantar a él. Mi hija, yo canto mejor. Mi marido canta mejor que ninguno, así que por eso canta él. Mi hija es la mejor voz que tiene. Nadie toca como... Y cuando el Señor le dijo esto, ¿qué pasó? ¿Se pusieron contentos? Se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Y usted está viendo que cuando hay elecciones de gobierno se pelean, se sacan los ojos con la cara, la nariz, la oreja, se sacan todo. Porque uno quiere subir al trono mejor que el otro quiere aquí. ¿Es así o no? Claro que sí. Y entonces, pero entre nosotros no es así. Entre nosotros no es así. Sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces usted siempre haga lo que le enseñó a Jesús. ¿Por qué usted en las iglesias ve que los ministros se sientan adelante cuando Él nos enseñó en la Biblia a sentarnos atrás? Mientras no haya humildad en la iglesia, no hay unción. Usted puede cantar lindo y tocar lindo, pero si no es manso y humilde, no hay unción. Y sin unción usted es un címbalo que resuena y no sabe a nada. La humildad es lo que hace que sobre nosotros baje la gracia del Señor, baje la bendición de Dios sobre nosotros. Cuando más humilde, más bendición. Cuando más humilde, más unción. Más soberbio, menos unción, más lejos de Dios está. Más activo, más lejos de Dios está.
Eso significa lavarle los pies. Y llegó hasta San Juan 13 porque venía preparándolos, diciéndole, porque sabía que en el corazón de ellos había, alabe a Dios que pueda. Y todavía el Señor sigue sufriendo en las casas de oración eso. Y así estuve en la iglesia. Y un día llegó un predicador a la iglesia y le faltó el ayudante. Y le dice a la pastora, porque no había pastora, no sé cómo es eso. Y le dice, necesito un colaborador para que suba conmigo a la plataforma para ayudarme en la administración. Y ella le dijo, bien, tengo 2 preparados. Y el hombre le dijo, no, yo quiero aquel. Y yo estaba de rodillas hincado en un rincón de la iglesia porque el culto se hacía afuera, era una especie de campaña. Y yo entendí que hablaban de mí y yo me quería ir gateando, salir de ese lugar e irme. Porque yo sabía que el hombre le estaba diciendo por mí. Y ella le decía, no, ese no es obrero, ese no es nada. Pero el Señor me dijo, ¿qué es ese? No, ese no es. Yo tengo 2 preparados aquí que le van a ser muy útiles. No, hermana, dice, yo ya hablé con el Señor y me dijo que es aquel. Gloria a Dios. Bueno, cuando pude salir en 4 patas por la puerta del fondo, me fui afuera y me escabullí por ahí. Y ellos seguían discutiendo. Y yo me perdí entre los hermanos por allí y después me andaban buscando. Y yo no quería que me fueran. Amén. Hasta que me encontraron. Y me llama el predicador. Yo nunca había agarrado un micrófono, nunca había hecho nada, nunca había hablado nada. Y me dice, usted va a subir arriba, él va a abrir el culto. Y se me trancó el serrucho. ¡Oyó! Y yo, ¿usted está para obedecer? Y le dije, ¿te parece? ¡Sí! ¡Venga para acá! Señor, bendice este varoncito, porque sea chiquito. Y se bendice este varoncito y así. Eran 3 escalones, hermano. Pero para mí era la escalera de Jacob. Ay, que me pesaba, parecía que tenía plomo en los pies. Subí arriba y no sabía qué hacer. Le dije, Señor, por favor. No le voy a contar lo que pasó. Lo que sí le voy a contar es que cuando terminó el culto, el hombre me dijo, ¿quiere venir conmigo a ministrar? En otra campaña también, otro evangelista del otro ministerio, llega el evangelista y también necesitaba un ayudante y había 4 o 5 colaboradores ya, estos que ya están duchos en el asunto, en el tema, están preparados para toda la guerra. Y dice, hace así, llama, y estábamos todos en el fondo y yo estaba atrás de ellos ahí. Y me dice, y uno dice, yo no hay más. Somos los 4 obreros, no hay otro. Este no. Le decían que yo no era obrero y tenían razón. Y él le decía, sí, ese. Y medio me pegaron un empujón. Y yo me acerqué hasta él y le dije, yo no soy obrero. Usted va a ministrar aquí al lado mío. Y estaba toda la gente. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Y si usted va a ir por hermano conmigo, pero yo nunca puse la mano. Usted va por hermano conmigo acá adelante. Y ya la gente empezó a pasar, ya había terminado la predica. Y como dijo el mexicano, dice, ¡órale! Y le puse la mano a uno y cayó el otro, y ya se me dio el pechito. Y el Señor me dice, no, eso no es así. Terminó el culto y me quería llevar con él. Y dice, véngase conmigo, vamos con el ministerio. Y yo le dije, no tenéis que andar pidiendo cancha, ni tenéis que andar pidiendo puesto, ni pateando al hermano para llegar. Deja que Dios te ponga. Mientras tengas ese orgullo en ti, esa soberbia en ti, no vas a lograr nada. Siéntate en el banco como Jesús, 18 años.
en el banco sentado. 18 años viendo cómo hacían las cosas en su casa, cómo pisoteaban, cómo habían hecho negocio en su casa y él los observaba. Y le decía, ¿cuánto, papá? Espera, hijo, que vamos a llegar. Y llegó a la boda de Canaán y no había vino y dice, ay, no ha llegado mi hora, mujer, ¿qué pasa? ¿Cuándo, papá? Espérate, hijo. Si Jesús esperó, espere tú también. Pero espere en oración, espere santificándose, espere siendo humilde. Mientras sea soberbio y gallito, va a saltar en el fondo. Dios da gracia a los humildes y se aleja de la vida. Alábalo al Señor. Dice aquí la Biblia, Cristo quería que ellos vieran el deseo de ser primero, que el deseo de ser primero o superior y recibir más honra que otros creyentes es contrario al Espíritu del Señor. Esta madre tal vez le habrán hablado los hijos, pero mamá, mirá, yo soy mejor que el otro, soy mejor apóstol que este, ¿por qué no hablar con Jesús? ¿Para qué? ¿Tú quieres que nos lo hablaran en la casa? Y la madre tomó coraje y lo encaró al Señor. Si una madre se animó a encarar al Señor, ¿cuántas madres no se van a animar a encarar al pastor? Mi hijo canta mejor, mi hijo es la mejor. Hoy no iba a venir. ¿Por qué no me quedé a comer pescado y a reventar el huevo en mi casa? Alaba a Cristo. Entonces dice la Biblia que en San Marcos capítulo 9, verso 33, tiene que decir gloria a Dios. Esto es salud para nosotros. Es sanidad, la iglesia va a crecer. Amén. Si dejamos pasar, dejamos la mula bajo la alfombra, no va a crecer nada. Capítulo 9, 33. Llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Él sabía, nada más que le preguntaba para que le dijeran. Mas ellos se callaron. Pensá en este momento que Jesús lo sabe todo. Amén. Porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Y qué era lo que disputaban? Léalo. ¿Quién había de ser el mayor? Imagínense, iban caminando, no, a mí me va a poner primero porque yo soy mejor que vos. No, para. A mí me llamó primero, así que yo estoy primero, y vos te quedas solo. No, correcto, que a mí me llamó primero y yo soy el mejor. No, se equivocan los dos, el mejor soy yo. Y eso todavía es espíritu, todavía está en la iglesia. Por eso la iglesia no crece. Por eso no hay hermanos con talento, no hay hermanos con dones, con gracia del Señor, porque hay orgullo, hay soberbia, hay altivez todavía. No empieza a revolver la cabeza, porque eso vienen los sábados, los domingos vienen todos los humildes. ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y los llamó, vengan para acá los dos, vengan para acá. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. No es que venga y se siente en la iglesia y que otro le lave el inodoro. ¿Alguno le lava el inodoro? Pero te gusta ir al inodoro y encontrarlo limpito. ¿Alguna vez viniste a lavar la silla? Pero te gusta venir y sentarte en la silla. ¡Alábalo! Hay hermanos que se dedican a ese trabajo. Y tú tendrías que decir, hay un bracito para mí. No importa, hermano, yo hago, aunque sea saco la basura afuera. Déjeme que saco la bolsita de la basura, que se la ponga en el canastillo afuera. Algo quiero hacer para el Señor. ¿Sabe lo que es limpiar la casa del Señor? Algunos vienen, ven que el hijo agarra la lapicera, raya todo el banco, los hermanos vienen, los pintan los bancos. Otros empiezan, se atragantan con el chico y los pegan debajo de la silla. Los hermanos vienen con una espátula a sacar los chicles de la silla.
Una bolsa así de bola chica. No le gustó. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y lo alzó y lo tomó en su brazo. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Veo que le gustó. Vamos al versículo 46. Gracias, Jesús. De San Lucas. San Lucas 9. Alábalo. 9:46. ¿Está conmigo? Bien. Y dice así. Entonces entraron en discusión. ¿Discutían también? ¿Quién de ellos sería qué? ¿Quién de ellos sería el mayor? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso. Fíjese que esto de lavar los pies de San Juan ya lo venía el Señor machacando en ellos, porque Él conocía sus corazones que estaban agrandaditos. Ellos querían, amén, ocupar los primeros lugares, se querían mejor que el otro, un apóstol se quería mejor que el otro se quería mejor que el otro, como muchos de nosotros, como muchos padres, muchas madres, y aún nosotros mismos. ¿Por qué lo puso entre hermanos si yo soy mejor que el hermano? Mi hermano tiene que estar ahí, el que tiene que cantar es este, el que tiene que tapar esa cosa. Y eso está en discusión entre el pueblo. Primero hay que aprender a ser humilde. Alábalo. Me acuerdo cuando recibimos los dones del Espíritu Santo con mi esposa en la iglesia del pastor Valenzuela. Había derramado el Espíritu Santo, pero no ¿por qué? Sino porque nosotros estábamos en ayuno y oración todo el tiempo. Y lo que nosotros íbamos a pedirle a Dios no era trabajo ni salud, íbamos a pedirle los dones del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, pedid, te daré, llaméis y te abrirá. Y un día en un culto nos derramó el Señor y a uno le dio interpretación, el otro le dio revelación, el otro le dio profecía, y este y aquello. Y entonces, claro, el obrero no entendía nada porque ni siquiera estaba bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces se vio con una brasa entre las manos y dijo, voy a llamar al pastor. Y estaba con la brasa y vino el pastor. Y dice, mire pastor, no sé lo que está pasando en la casa de oración. Y los hermanos empezaron a hablar en lengua y hay talento y qué sé yo. Y viene el pastor. Pero el pastor miró como de compromiso, porque dice la Biblia en el libro de Pedro que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Pero él vino y le metió mano a cualquiera que pasaba y le metía la mano y decía obrero. Yo me quedé en un rincón mirando todo eso. No porque yo quería un protocolo o algo así, no, sino que entendía y esperaba algo más del pastor. Porque uno espera que lo aconseje, que le diga, mira hermano, nada de eso. Alábelo. Cuando el encargado de obras vio lo que Dios nos había dado, me llamó al siguiente culto y me dijo, usted se va a sentar en el último banco y se me va a quedar allí. Bueno, cuando llegó el momento de agradecer, me paré y me dice, ¿qué va a hacer? No quería dar gracias. Dice, del banco nomás. Entonces agarré y le dije, ¿cuál es su problema? ¿Qué hice de malo? Quiero pedir disculpas. No, aquí usted va a hacer lo que yo le mando. Le digo, mire hermano, yo creo que a la iglesia usted y yo venimos a hacer lo que dice Dios. Pero si yo tengo que hacer lo que dice usted, entonces yo no vendría nunca al culto, no trabajaría nunca, no oraría nunca. Porque usted nunca viene a trabajar y nunca viene a orar. Entonces me dijo lo que dice María Casano, te vas. Y me fui. Alábalo. Toda la gloria sea para el Señor. Characos. Cristo quería que ellos vieran el deseo de ser primero. Amén. Que ellos revieran ese deseo de ser primero, o sea, superior, y recibir más honra que los otros creyentes. Y eso era contrario al Espíritu del Señor. San Lucas 22. Alábelo. Gracias, Señor. Yo podría lavarle los pies a usted. ¿Para qué si usted está limpio? Aparte ya se va. Lo que tiene que limpiar es el alma del orgullo y la soberbia, de la vanagloria y de todo aquello que a Jesús no le agrada. Versículo 24 dice la Biblia, hubo también entre ellos una disputa entre ellos quién sería el mayor. O sea que esto
todos los discípulos, los ministros sabían, amén, y los que sobre ellas tienen autoridad. Él le dijo al Señor, pero el Señor le dice, los reyes de las naciones se enseñarán de ella y los que ellas gobiernan tienen autoridad y son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el que es más joven y el que dirige como el que sirve. Por lo cual es mayor el que se sienta a la mesa o el que le sirve. Pregunta el Señor, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros. Alguien dice gloria a Dios. Amén. ¿Quién sirvió la última cena? Él sirvió la copa y él sirvió el pan. Y él antes de irse le lavó los pies para recordarles que debían ser humildes, sencillos y mansos. Alábenlo. Porque ya tenemos con el maligno. Amén. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa, claro que sí, pero yo no me senté a la mesa, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a la mesa en mi reino, y os sentéis en los tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Por eso en el cielo hay 12 tronos para los 12 apóstoles. No hay más tronos. Entonces no sé dónde se van a sentar los otros apóstoles, pero ya no tienen banquito. Hay un banquito para cada uno de los 12. No para Judas porque se perdió, y el banquito de Judas lo va a usar Pablo. Gloria al Señor. Dios le bendiga en esta hora, hermano. Amén. Un verdadero apóstol es un fundador de iglesia, pero estos apóstoles no son fundadores de iglesia, son peladores de iglesia. Van a la iglesia a pelar a la iglesia. Te vuelan el anillo, te vuelan en la cadena, te vuelan la bici, lo que te agarra. El que pueda diga gloria a Dios. Amén. Bien. Cristo quería que ellos vieran el deseo de ser primero o superior y recibir más honra que otro cristiano. Era contrario al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gloria y la honra sea para Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces, dijo el Señor en el capítulo 22 de San Lucas, versículo 30, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Mira el privilegio que iban a ganar. Amén. O sea que el lavar los pies es una enseñanza sobre la humildad. No es que tenemos que lavarle los pies. Esto ya el Señor lo venía madurando de hace tiempo, porque Él conocía el corazón de ellos como conoce el tuyo y conoce el mío. Si en esta iglesia no me ponen como copastor, me voy a otra iglesia. Si a mí acá no me levantan, me voy a otra iglesia. Nadie levanta, el que pone y saca es el Señor. No hay un pastor sobre la tierra que haga eso. A lo sumo lo que puede hacer el pastor es reconocer la gracia que hay en nosotros. Si Dios nos da una gracia, o nos da un ministerio, o nos da algo, el pastor lo puede reconocer, pero él no es el que reparte dones ni el que pone el cual. Lo único, a lo sumo podemos nombrar colaboradores, ayudantes, con buen testimonio, hermanos que amen la obra, hermanos que lleven, que ofrenden, que usted los ve que son dedicados en la obra. Entonces, después de observarlo un tiempo, te dice, bueno, este hermano lo podemos probar como colaborador o como ayudante, porque ha dado testimonio. Pero un hermano que viene a chismosear, a mirar todo, a sacar el cuero a todos los hermanos, que no pone una moneda ni para comprar un jabón. No es por el dinero tampoco. Pero ahí está demostrando que ama la obra de Dios. Hoy los hermanos visitaron el hospital de Rodríguez y se encontraron con un caso muy particular. Un joven que sufrió un grave accidente en Formosa, está internado allí, y su madre vino a cuidar a su hijo, y la mujer no tiene nada. Y el hermano que se encarga de esto me dice, yo estaba en mi casa y sentí la necesidad de irme, y yo tenía planeado el viaje para el lunes, pero dije, no tengo que ir hoy, no sé qué me pasa. Y se fue y se encontró con este drama terrible. Y ahí llegó con los jabones que trajo usted, llegó con las cositas que usted trajo, y le dijo, aquí tiene, señora. Y no sabía si llorar o reírse esa señora. Y me trajo la petición para que oremos por ese muchacho. Dios produce en nosotros el querer como el hacer.
Amén. Ese jabón que tú trajiste, esa pañuelita, lo que sea, tiene que llegar a esa persona. Entonces vos estás demostrando, esos que trabajan en silencio, esos que no hablan nunca, que nunca lo ven, que dicen nada, pero están trabajando. Y el pastor no tiene que ser ciego para eso. Porque no lo están haciendo porque yo le digo, usted, mi hermano, me va a ir. No, ellos le nació, Dios produce en ellos el querer como el hacer. Hay hermanos que lo único que le produce a Dios es sentarse. Se le acabó la fe. Póngase en la mano de Dios, diga, yo me voy a poner en tus manos, Señor. Y ahí deje que el Señor empiece a trabajar con usted. Deje que lo agarre el Señor y lo empiece a garrotear. Deje que lo agarre y lo meta en el fuego y lo enderece un poco. Y le empiece a dar con la masa. Y aunque le duela, como dice esa alabanza, eso va a ayudar. Amén, porque yo me sentaba en la iglesia y el pastor parecía que me tenía de fija, parece que me estaba esperando de pechito ahí cuando yo entraba y me sentaba para hacer hermano y empezaba el pastor, hachazo de acá, y dale que va ahí. Y yo salía enojadísimo y le digo, me anda espiando. Alguien le contó lo que yo hice, porque no puede ser. Y así venía yo insultando a quien se me cruzaba en el camino, enojado en la iglesia, y no voy mal. Y te digo, él decía a mi pastor, yo no voy, no me digas que voy allá. Y yo así, hasta que me di cuenta que no era el pastor. Está mi mamá por ahí, me hacía acordar mi mamá cuando ella venía del trabajo y no me encontraba bañado. Me agarraba con un cepillo y yo soy negro, pero me dejaba rojos cepillando. Y el pastor me hacía acordar, mi mamá me estaba pasando el cepillo. Yo no sabía que me estaba limpiando porque Dios quería usarme. Y cuando Dios te golpea con la palabra, deja de criticarme, deja de actuar, porque no soy yo, es el Señor que te está preparando porque tiene algo para tu vida. Alabad a Dios y ponéis. Aleluya. San Juan, capítulo 13, verso 12. Y después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, ¿está conmigo? San Juan 13, 14. Pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Ese acto de humildad, de humillación que hizo el Señor, arrodillándose y lavándole los pies a sus discípulos, esa es la humildad de la que Dios desea de cada uno de aquellos que decimos ser hijos de Dios. Considerar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo al que está cerca. No lo odies. No lo rechaces. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Bueno, considérate a ti mismo, no sea que tú también mañana resbales. Y cuando tú resbales, ¿qué vas a querer? ¿Que te critiquen o te ayuden? Vas a querer que te ayuden. Alábelo. Y si te crees espiritual, ¿qué dice la Biblia? Vosotros que sois, si alguno cometiera algún error, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? De mansedumbre. No estés mirando que el hermano se comete un error para criticarlo o crucificarlo o hacerlo sentir tan mal que no quiera venir más a la iglesia. Hacerle sentir lo más. Qué bueno que si se equivocó, que recapacite el hermano, la hermana, no. Escúcheme, véngame, dé un abrazo, hermano, Dios te bendiga. Bueno, preparaste, tropezaste, hermano, pero aquí estamos para ayudarte. Y cuando, si alguna vez a mí me pasara algo, me gustaría que un hermano me tienda la mano. Porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que nunca te canses de hacer el bien. Y Jesús le dijo, de cierto digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Amén. Entonces la bendición viene cuando oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Amén. Cuando nos prestamos a servir, a ayudar a los hermanos. Amén. ¿Qué dice el apóstol Juan? Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿No lo dice? Bueno, si no lo sabe, lo vamos a leer. Vaya conmigo a la epístola de Juan. Dios le bendiga en esta noche, hermano.
Gracias, Jesús. Dios lo bendiga mucho. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 5. Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y ahora vienen encaminados como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 8. ¿Va entendiendo? La gloria sea para Cristo. Una iglesia que entiende esto va a ser una iglesia próspera, va a ser una iglesia que va a crecer en amor, en gracia, no en dinero, en amor, en bondad, en misericordia. Alaba al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Y dice la palabra del Señor en esta noche. No se pierda esta bendición. Dios me está hablando a mi vida y yo creo que a la suya también. Y dice el versículo 5: igualmente, joven, está sujeto a los ancianos y todos sumisos uno a otro. ¿Revestido de qué? ¿De qué se tiene que revestir el creyente? De humildad. Revestidos los jóvenes también. Todos sumisos. Amén. Gloria a Dios. Igualmente, joven, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alguien tiene que decir gloria a Dios. La gloria es tuya, Jehová. Te alabamos, Señor. Gloria al Señor. Yo no gano nada lavándole la patita a usted acá en la iglesia, sino aprende lo que es humildad. ¿De qué le sirve que yo le lave el piecito y usted se vaya con el orgullo hasta acá? Alabado sea Dios. Volvemos a San Juan, capítulo 13, versículo 8. Gracias, Jehová Dios. Dios es bueno. Bendito sea su nombre. Hay una bendición para ustedes esta noche. Ya cada vez que enfilo para la iglesia digo, ¿con qué me vas a bendecir hoy? Y a veces cuando usted me cuenta una bendición, yo digo, gloria al Señor, pues yo también la recibo. Yo comparto la bendición, así como lloro cuando usted llora, me río cuando usted se ríe. Alábelo. Capítulo 13 de San Juan, versículo 8 dice: y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dijo, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Si no aprendes lo que es humildad, no tendrás parte conmigo. Si no aprendes lo que es humildad, no tenés parte conmigo. Si alguno de aquí no aprendemos lo que es humildad, no tenemos parte con Jesucristo. Alguien tiene que decirlo a Dios. Alaba al Señor. Dile gloria al que vive para siempre. Si no aprendes humildad, no tienes parte conmigo. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jehová. Por eso nosotros cuando venimos del mundo venimos llenos de orgullo y soberbia. Nosotros somos mejores que los demás. Caminamos mejor que los otros. Somos mejor que todos los otros. No hay quien nos supere. Y cuando venimos acá el Señor dice, abajo. Alábelo. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan? Cuando llegaba el tren, yo era el primero que saltaba el tren, pateaba, a quien pateaba, pisaba, yo me sentaba. Y cuando ya fui creyente, yo me corría al costado y decía, sí, pasa, hermano. Y después subía yo, y si había asiento me sentaba, y si no. Y cuando iba sentado y no era cristiano, yo miraba a gente, venía una persona con problemas, un anciano, y yo me dormía. Y cuando ya era cristiano, venía revoleando la cabeza, oh, Señor, aquí tiene una silla acá. ¿Cómo cambia la persona cuando tiene? Alábelo. Y el Señor del cielo te está mirando y te dice, esa es mi sierva, ese es mi siervo. Alábelo. Y cuando usted no tenía a Cristo, hacía todo lo malo, todo lo malo. Gracias, Jesús. Dios lo bendiga en esta noche. Si no te lavares, estas palabras indican una limpieza espiritual, no de la tierrita que tiene bajo la uña. Está hablando de una limpieza espiritual que está limpiando el orgullo, está sacando la soberbia, está sacando la altivez que hay dentro. No está lavando de sacarle la tierrita que juntó de su casa hasta la iglesia. Sino está hablando de una limpieza espiritual. Alaba al Señor si puede. Esa limpieza espiritual se refiere al pecado que está en usted, que el Señor empieza a limpiarlo
Cuando usted empieza a obedecer, el jabón de lavadores, que es la palabra de Dios, empieza a trabajar en usted. Amén. Y usted empieza a ser limpiado, transformado en una nueva persona, en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Alaba a Cristo. Es una limpieza espiritual del pecado mediante la cruz. Y sin esa limpieza nadie puede ser de Cristo. Primero de Juan capítulo 1 versículo 7. Toda la gloria para Cristo. Y dice la Biblia: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿nos qué? No es el agüita con que lavamos los pies lo que nos limpia, sino la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, lo que nos limpia de todo pecado. ¿De qué sirve que le lave los pies si el pecado está dentro? ¿Va entendiendo algo, iglesia? Gracias a la vida del pueblo. Toma, saca babajaya. Una santidad total. Toda la vacuumine. Él viene pronto. Ame ayo saca babare. Hay muchos corazones que dudan Ama kimahayo saca. que el Señor ya viene. Ama kimahayo. En este lugar Otara. están dudando. No más yo será más yo. De las profecías. Toya hay si quebe. Están dudando de la interpretación. Ama yo sindala yo sa. Yo le estoy hablando. Aquí te lo aquí se Yo lo más. ya vengo. Oma yo qué. Búsquenme a mí, dice el Señor. Oma anda yo será para yo Entonces, sa. varón, mujer, Oma hituri casa. renuncia al pecado. No más que mata. Renuncia al pecado. Aya le yo sin me heno. Quita tu interioridad. Oma que más hitare. Búscame, porque yo estoy ¿Cómo en así que la medio usa? de vosotros. Estoy en esta Y casa será yo sin me heno. para corregirte, Si me quitara yo para más. enseñarte, A mi hatura. para ayudarte, Ama que más hete. porque yo ya A mi vengo. hena la Debes vacusa. entender, varón. Ama haya Estoy saca. hablando a través de la boca. Ama El haya. siervo que puse en Mi él. mahel la vacusa dice. Siempre te estoy hablando. Así que va. Que hay veces que me Ama. hablen de profecía. Amasita. Que me hablen de profecía. Aleluya. Así yo entiendo más. Te Aleluya. estoy hablando a través de la boca de mi siervo. Aleluya. Conságrate para él. Aleluya. Dile aleluya a tu Dios. Gracias, Gloria a Jesús. Dios, a tu Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Cordero. Aleluya. Jesús tuvo que ponerse de rodillas, hermano. Porque no entendían cuánto usted está comprobando con la Escritura, cuánto le venía hablando. Y aún las madres influían en que los hijos debían ocupar el primer lugar. Tuvo que llegar el momento antes de entregarse a morir en la cruz por nuestra salvación, se tuvo que arrodillar para ver si lo entendían. No es el lavarle los pies con agüita, sino que entiendan que la sangre que derramó en la cruz lo limpia de todo pecado. Que debían aprender humildad, a ser mansos y sencillos, hombres. La gloria sea para Cristo. Tuvo que ponerse de rodillas el Señor y lavarle los pies. ¿Y sabe qué? ¿Quién hacía eso? Era un oficio degradante. Ese oficio era de los esclavos. Cuando el amo llegaba a casa y se sentaba, venía el esclavo con el hebrillo y la toallita a lavarle los pies. Alábelo. Oh, Señor. Que no se le vaya la gana de ser sirviente. ¿De gloria al que vive? Era el oficio degradante del esclavo para recordarles que él les había llamado a servir, no a reinar. Un día me dice un ministro, me dice, ¿puede venir a la iglesia? Y yo le dije, bueno, voy. Y entonces voy para la iglesia. Y yo antes entro en oración esa semana, toda esa semana. Y entro en oración y el Señor me muestra un sueño. Y yo voy a la casa de él. Y entro a la casa de él. Lo veo a él, veo a su esposa. Y salgo de su casa y me vengo para mi casa. Y cruzo por una plantación de árboles frutales, pero no tenían fruta. Y de pronto unos perros me corren. Y yo salgo corriendo. Me despierto a la mañana y digo, ¿qué es esto, Señor? Y sigo en oración. Y llegó el día de la reunión y me voy. Y llego al culto.
había varios ministros sentados en el primer banco, como es costumbre. Jamás en ningún área los sirvientes se sientan en el primer lugar. Los sirvientes siempre se sientan en el último lugar. Salvo en la iglesia de Cristo, que se sientan en las mejores sillas y ocupan los mejores lugares. Y Jesús le dijo a los discípulos, no sé cómo de ellos, que aman los primeros lugares. Bueno, como yo llegué ahí, estaba en la iglesia llena, no era muy grande. Me quedo afuera parado, había dos hermanas con bebé en brazo. ¿Sabe lo que tiene un grisito en los brazos? ¿Sabe lo que es eso? Y más cuando ya tienen un añito y pico que empiezan a hacer, sí, te dejan el brazo, la cintura. Y la esposa del pastor sale corriendo y me dice, pastor, acá tiene una sillita, venga por aquí. Y me busca y me acomoda y corren a cualquiera, patean a cualquiera para dar la silla a vos. Porque vos sos ministro. Y le dije, discúlpeme hermana, pero ¿por qué no hace sentar a una de estas hermanas que tiene un bebé en brazos? Esta mujer se enojó, se puso furiosa. Porque ¿qué clase de pastor sos vos, hermano? Que ves una hermana con un bebé en brazos y no te vas a levantar y le vas a dar la silla. ¿De qué ministro me hablas tú? ¿De qué amor me hablas tú? Yo te doy a vos un bebé que bellaquea ahí media hora a ver si te lo aguanto. Alabo. Como algunas veces se molestan porque los gurises corren en la iglesia, es mejor que esté corriendo en la iglesia y no que esté viendo Gualdini en tu casa. O que esté viendo Los Simpsons. Es mejor que esté corriendo acá en la iglesia. Alaben. Terminó el culto. Me llamó para que comparta algo. Yo di la vuelta y tuve que entrar por la puerta del fondo porque no podía entrar. No sé lo que dije, la cuestión que cuando llegó el momento del agape me dejaron en una punta solo. Y nadie se juntó conmigo y yo me quedé ahí. Estoy acostumbrado a eso. Y en un momento lo llamo al ministro, al pastor de ahí, y le digo, mira, varón, me dice Ramón, estoy bendecido. Ves a que el pastor me regaló una iglesia con 500 sillas. Le digo, son lobos. ¿Qué decís? Le digo, son lobos, no son ministros. Me dice, Ramón, ¿estás loco? Le digo, no, señor. Vaya papadai. Yo no estoy loco. Son lobos. No me lo dijo nadie, me lo dijo mi Señor. Tenga cuidado, amigo. No alcanzaron 2 meses. Perdió todo, perdió iglesia, perdió todo era mentira. Le sacaron lo que no tenía. Dios nos ha dado gracia, nos ha dado autoridad para discernir, para entender. Nosotros ya vino una persona para el auto en casa. Me dice, ¿está Ramón? Sí. Y algunos piensan que soy una marmota que me la paso durmiendo. ¿Estaba durmiendo? No, no duermo. Si con los gurises cae con los nietos que parecen hijos del hombre araña. ¿Qué vas a dormir en casa? Me bajo de arriba porque tengo la pesa arriba, me bajo para abajo y mi esposa tiene uno acá arriba, tiene el otro acá al costado. Parece una mora con un monito. Le digo, no señor, no estoy durmiendo. Y me dice, quiero que vengas a hacer una iglesia. ¿A dónde? Dice, por allí. Y me dice, te doy el terreno y te doy cuánta plata querés. Y échame al bolsillo. Digo, ¿cuánto quieres? ¿Tienes mucho? Y me dice, ¿cuánto necesitas para hacer una iglesia? Y ahí se me trancó hacer mucho. Y le dije, y me dijo la cifra que no le voy a decir porque, pero era mucho. Y me dice, por la plata no hay problema. Decime todo lo que necesitas y lo tenés. Y le dije, mire, ¿por qué no viene a la iglesia con nosotros, se congrega? Nos ponemos en oración. Venga a los ayunos y vamos a orar a ver qué dice el Señor. Y no vino más. Y yo no sé cuánto tenía en el bolsillo. ¡Alábalo! Gloria, si Dios no está en el asunto, no quiero nada. No quiero terreno, no quiero dinero, no quiero nada. Si Dios está en el asunto, así no me den un centavo, voy.
con Dios todo es posible. ¡De gloria al que vive! ¡De gloria a Dios! ¡Oh, Señor! Gloria a Dios. Jesús se tiene que poner de rodillas para que entienda. Porque eran duros, como nosotros, que no nos tenemos que asombrar de ellos. Era un oficio degradante, era un oficio de un esclavo. Él se arrodilla para recordarle que Él les había llamado a servir y no a reinar. Ahora, piense usted cómo ha padecido la iglesia a través de los tiempos, a través de todos estos siglos. Ha tenido que sufrir el Señor en su casa a los soberbios y a los altivos. Ha tenido que soportar. ¿Cuánto han consumido sus dirigentes el tiempo y el anhelo de ser grandes? Porque eso es lo primero. A ver, me acuerdo que un día me voy a una reunión de pastores y yo tenía una bicicleta y me dice, este varón me dice, vamos a la reunión de pastores. Le digo, bueno, ¿qué auto tenés? No, yo no tengo auto, tengo bicicleta. Y me dice, ¿dónde? No hay problema, voy en la bicicleta. No, yo te paso a buscar. Yo tengo autos. Amén. Y viene un auto importado, butacas de cuero, un color que no había en ningún lado, un café con leche, algo así, un color rarísimo. Y yo me senté, ¿viste? Yo no estoy acostumbrado, el asiento de la bicicleta no es como una butaca de eso. Y me siento ahí, y aprieto un botón, ¿te gusta? Me dice, no, qué bueno que está. Dice, yo soy mecánico, lo estoy arreglando, me lo trajo un cliente y lo voy a probar ahora. Y claro, llegamos último a la reunión de pastores y ya habían metido todos los autos así. Y claro, el auto de él quedó en la entrada, tapando la salida del bote. Un auto rarísimo, bonito adentro, hermoso, un lujo. Y entramos adentro y yo me metí en un rincón y dije, cuando estos varones empiecen a orar se va a partir el techo. Y yo no pasó nada. Uno contó que salió de gira, que hizo $30.000, el otro contó que estuvo no sé dónde y vino con $50.000, el otro. ¿Y yo qué iba a contar? Levanté una ofrenda de $40. ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo salimos? Salían todos con los maletines. Yo tenía una bolsita chiquita, parecía un cartero. Y metí mi Biblia ahí, salí para afuera. Y estaban todos rodeando el coche que había ido este varón. ¿Y de quién es este coche? ¿De quién es este coche? ¿De quién es? ¿De quién es? Y todos miraban. Y claro, habían quedado los coches de ellos, habían quedado chiquitos al lado de este. Y no le gustó. Y no le gustó tener un coche inferior al que tenía este. Entonces entendía el Señor cómo tiene que sufrir el Señor y soportar a los altivos en su casa de oración. Y todavía lo sigue haciendo. Todavía sigue soportando a los altivos, a los orgullosos. Y a través de los tiempos se han levantado y creado organizaciones poderosas y alta dignidad eclesiástica, que lo único que tratan de hacer es satisfacer sus ambiciones personales. Amontonar dinero para comprarse traje lujoso, meterse anillos de oro, pulseras de oro, tener el mejor auto, vivir. No es pecado ser rico. Es pecado poner la vida en el dinero. El Señor tuvo que bajar al maligno del cielo por orgulloso. Y aún en su casa de oración sigue soportando. Músicos orgullosos, cantores orgullosos, predicadores orgullosos. Alabe al Señor. ¿Por qué cree que nos exhorta todos los días? Porque algo hay dentro de nosotros que tiene que cambiar. Yo tengo que, si soy cantor, tengo que decirle, cante usted que canta mejor que yo. Si toco guitarra, usted toca mejor que yo toque usted. Haga la primera guitarra usted predicadito, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo busca. Ahí estamos cuando venimos acá con los hermanos que me ayudan aquí en la administración. Hacemos una oración, que Dios te bendiga, hermano. Y él me dice que Dios lo bendiga, pastor. Y yo digo que Dios lo bendiga a usted. Y él me dice que Dios lo bendiga a mí también a usted.
¿sabe? Dios ha tenido que soportar a través de los tiempos. Amén, que lo único que quieren hacer es satisfacer sus ambiciones mundanas y egoístas, de hombres que se creen grandes. Y han usado el nombre de Cristo para saciar sus propias ambiciones, en lugar de servirle a Él. Y lo peor de todo, es que todavía lo están haciendo. Todavía lo hacen, ignorando las Escrituras. Eso es lo que significa el llamado de Dios. Ahí donde está, le voy a invitar a hacer una oración. Señor, tú que ves mi corazón y tú que conoces mis pensamientos, si en mí todavía hay algo de orgullo y altivez, yo quiero renunciar. Renuncia al orgullo, renuncia a la soberbia, renuncia hazme un hombre manso, hazme un hombre humilde, una mujer mansa, una mujer humilde de corazón. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y daré descanso para vuestras almas. No quiero ser altivo ni soberbio, no quiero que te alejes de mí, Señor. Renuncia al orgullo, renuncia a la vanagloria, Padre Dios. Límpiame de estas cosas. Si tú que ves mi corazón y hay algo de esto dentro mío, renuncio, Señor, límpiame. Lávame y seré limpio. Que tu palabra, que es jabón de lavadores, me purifique, me santifique y me vivifique. Para la gloria de Dios. Renuncio al orgullo, renuncio a la altivez, Señor. Renuncio a la soberbia que me aleja de ti. Si en algún momento he obrado mal, Señor, me arrepiento de lo más profundo de mi corazón y te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. A ver esa canción que cantaron ayer al taller del maestro Eno. Quiero invitarlo a que usted escuche esto y deje que el maestro lo tome, así como tomó a aquellos discípulos y les enseñó en persona la humildad. No interfiera en la obra del Señor. El Señor tiene un propósito muy especial con cada uno de nosotros. Simplemente prepárese y deje que el Señor lo ponga donde a Él le parece que usted va a estar bueno. Dios tiene planes, no se apresure. No haga como ellos que aún su madre intervinieron para buscar el primer lugar. No cometamos ese error. Simplemente cuando venga a la casa de oración, dígale aquí, Señor, con humildad, con mansedumbre. Preséntese a Dios como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Está usando bien la palabra de Dios. Cada vez que pasa por aquí, viene al taller del Señor. Pide oración José Contreras. Este joven está en coma por sobredosis de Mendoza. Pide oración Ruth, que tiene 7 años, por una obstrucción intestinal de Mendoza. Pide oración Cecilia Olquín y su hija Martina. Sufrieron un accidente y fueron trasladados al hospital San Rafael de Mendoza. Pide por Javier Pichel. Tuvo 2 golpes fuertes, accidente laboral. Está decaído a causa de lo sucedido por no poder trabajar de Mendoza. Levante su mano al cielo y pedimos por estas almas en el amor de Jesucristo y oramos para que reciban un milagro de parte de Dios, una bendición de parte de Dios. Si me estás viendo, abre tu corazón y recibe a Cristo como tu Salvador. Y le pido a Dios con toda la iglesia presente, con cada hermano que está aquí conmigo, cada hermana que ha levantado su mano al cielo para pedirle a Dios que reciba su milagro, porque no es casualidad que tú hayas llamado entre los de vida. Recibe la bendición, amigo, amiga, joven, niño, anciano. El Señor te restaure, que recibas a Cristo como tu Salvador y veas la gloria del Señor. Esta iglesia va a quedar en oración por cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿A dónde venimos? Y no poder cantar
si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, el sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Será la herramienta que no eso. Señor no está ahí. ¿De qué sirve esa cosa, hermano? Si Dios no está allí. Dios está con el manso, con el humilde, con el sencillo de corazón. La gloria sea para Dios.